dirigió a Previsión Militar y le estaban requiriendo hacer un convenio de pago. Sin Ajá. embargo, sin embargo, lo que le estaban requiriendo a él para firmar el convenio de pago, pues se excedía, lógicamente, de lo que necesita esta persona para vivir. Entonces, a mí me generó la duda que si en algún momento no se firma algún convenio de pago, no se llega a algún acuerdo ahí en esa institución, no sé si en este caso se va el caso a, por decirlo, a un trámite o a un proceso por lo contencioso administrativo, o cómo se ventilaría esa situación, Lick. Fíjate, papá, de que te voy a ser bien honesto y bien sincero. Desde que me mencionaste militar, ya me hablaste en chino. La legislación militar tiene sus propias normas establecidas dentro de la Constitución y tiene sus sistemas de aplicación dentro del mismo. En un plano hipotético, fueran ambos del lado o en materia civil, sí se tendría que tramitar por esa vía. No obstante, a nivel militar, ya que se están tocando de una manera mixta elementos que tienen que estar regidos bajo las normativas de las fuerzas castrenses y aquel se fue a meter también a cosas civiles, yo creo que tienen que deducirse las responsabilidades principalmente o inicialmente en lo militar. La legislación militar la desconozco, no te puedo hablar mayor cosa. Y después de eso, ¿cómo se llama? Ajustar las cuentas pendientes o restablecer su relación laboral o contractual como lo tenga de conformidad con la ley de servicio civil o de conformidad con las leyes que haya en las que se rijan dentro de la institución en la que él estuvo. Entonces sería una mentira venir y hablarte acerca de eso, porque si no te acordás, había un militar de apellido Melgar Padilla que fue juez y hubo unas ciertas acciones ahí y él trató de utilizar las figuras civiles para poder eh, dilucidar su situación legal de materia militar y la Corte de Constitucionalidad falló y dijo de que no, que él en su calidad de fuerza castrense tenía que estar sometido al imperio de la ley militar y que tenía que dilucidar su situación legal primero ahí y después tenía que establecer cómo iban a estar los parámetros de dilucidar su situación en materia civil. Entonces es un tema muy delicado y no te podrías ni siquiera vertir opinión alguna porque te estuviera dando paja, vos, pura paja. Creo que sería un caso muy bonito y muy interesante para estudio y para análisis, pero darte ahorita unas luces, yo creo que te confundiría más, mi hermano. ¿Oíste? Ok, Lick, muchas gracias por el comentario, muy amable. No tengas pena. Sin embargo, sería prudente que tal vez si tenés algún dato, número de expediente o algo así, me lo mandaras porque en aras de que todos aprendamos, me gustaría tal vez investigar un poco y hacer mis consultas y tal vez lo pudiéramos madurar un poco en la próxima clase. Si es que tenés la posibilidad de conseguir algún tipo de documentación precisa y concreta del caso para iniciar un estudio. A mí en lo particular se me llamaría mucho la atención y muy buena pregunta, brother. Muy buena pregunta, te felicito. Sí, por supuesto, yo le consigo los datos y vemos la forma, usted me dirá cómo hacerle llegar los datos, Lick, para que de igual forma, Aquí. como usted me indica, podamos todos conocer un poquito más de un proceso de este tipo. Ok, perfecto. Si no me lo mandas con Armando. Ahí el Armando que solo ganas es. Ya quería que tuviéramos la clase. Perfecto, Lick, no tenga pena, yo me comunico con el compañero, muy amable, Lick, gracias. Mucha, yo creo que la próxima semana que nos conozcamos, al Fernando lo tenemos que poner a bailar la pelusa. Que mucho peluche. Ya quería suspender la clase, ¿pueden creer eso? ¿Quién es Fernando Lick? Fernando, digo Armando. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Yo digo que vamos a empezar. Armando, ya te conectaste, vas a ir a bailar la pelusa ahí enfrente de todos.
no, o sea, ni dice nada, miren que, no les digo, pues. Pero no fuera para, vamos, echarnos un par de chelas, ¿verdad? Porque ahí sí Dios me guarde. Bueno, jóvenes, me hacen el favor, les dije que esta clase íbamos a analizar la ley del organismo ejecutivo y sus reformas. ¿Por qué vamos a analizar la ley del organismo ejecutivo antes como primer paso? Simple y sencillo. El organismo ejecutivo es el titular de la representación política del Estado de Guatemala. Dentro de ese orden de ideas, dentro del organismo ejecutivo, como poder del Estado, se organiza y se sistematiza la funcionalidad del mismo Estado como tal, y acá es de donde se desprenden todas las relaciones que el Estado pueda tener de manera directa con sus gobernados como tal para su función, ejecución y control de los gobernados y los derechos que los gobernados tenemos sobre las instituciones del Estado como tal. Dentro de ese orden de ideas, el organismo ejecutivo es el titular también de la representación internacional. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante de manera vaga y difusa. Y vamos a entender por qué el organismo ejecutivo es el que lleva la batuta de la representación del Estado y no es el organismo judicial y el organismo que sería legislativo, ¿verdad? Bueno, miren pues muchachos, fácil. Vamos a irnos hace 40 años, cuando estaban por hacer la constituyente para conformar la administración del Estado. ¿Cómo funcionó todo esto? Bueno, creamos una constitución porque la constitución anterior era obsoleta para las demandas y necesidades que empezaba a requerir la población como tal, como principio y como característica de novedad de parte del derecho administrativo, y dentro de las convulsiones políticas que se estaban dando otrora en esa época, entonces también se tenía la necesidad de conformar estos elementos evolutivos dentro del derecho administrativo, y es por eso que se junta una convocatoria de un proceso de creación de una nueva constitución. La vez pasada lo estábamos hablando con Juanfra, y llegamos al punto en a qué se referían los constituyentes, pero empezaban los análisis de qué era lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Unos decían, no mucha, aquí es borrón y cuenta nueva, no aquí, no allá, no acá, no se podía. No se podía dejar acéfalo y sin dirección el Estado como tal. Entonces, dentro de ese orden de ideas, en nuestra Carta Magna, si ustedes se pueden ir hasta el final, vamos y leemos lo que se llaman las transitorias, disposiciones transitorias y finales. Cuando se termina de redactar la Carta Magna y se establecen los parámetros de funcionalidad y la repartición de la ejecución de funciones a cada uno de sus poderes desde su raíz constitucional, para que eso le diera vida a todo lo que se iba a desprender de cada uno de los poderes, esa etapa, ese momentito en el que se iba a quedar sin guía, sin luz el Estado, sacan las disposiciones transitorias y nos hablan en su primer punto. La ley de servicio del organismo legislativo dice, la ley especifica que regule las relaciones del organismo legislativo con su personal, deberá ser emitida dentro del plazo de 30 días siguientes a la instalación de dicho organismo. Crean la ley del organismo legislativo para que esta misma pueda darle creación a la gama de leyes que iban a establecerse, porque si no se creaba la ley del organismo legislativo como tal para que funcionara el organismo legislativo,
cómo se iba a hacer un gobierno que estuviera funcionando con puros decretos, no hubiese existido una legitimación activa. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el decreto... regresémonos para acá. ¿Qué hubiera pasado si el decreto que dejó ¿cómo se llama? Es que se acaba de ir. El, ah, el Yamatei. Si Yamatei hubiese creado una ley para que sus nenes tuvieran resguardo policial, el Congreso era el que hubiese tenido que disolver esa ley. Pero no fue así. Se creó un decreto por parte del organismo ejecutivo para que se le brindara protección posterior a la toma de posesión. Y que este cuate que acaba de entrar vino y dijo no. ¿Por qué? Porque un decreto no requiere de los formalismos preestablecidos dentro de la ley para que funja como tal. Es una resolución de mero trámite, una disposición exclusiva del presidente que citó y que resguardó en su investidura cierta protección para sus antiguos funcionarios. Pero si hubiese existido esa creación de ley, el procedimiento para disolverla hubiese sido otro paso, pero ese no lo vamos a entrar a entender ahí. Entonces, dentro de la creación de nuestra Carta Magna, se blinda al organismo que va a estar encargado de la creación de las leyes, en donde va a empezar a emanar todo ese tipo de disposiciones para crear un orden establecido, ordenamientos jurídicos de tipo civil, de tipo mercantil, de tipo penal, de tipo civil, ya mencioné, y tributario, toda esa gama del derecho que tiene y que se debe de desprender como una ley preestablecida y emanada por un órgano colegiado como lo es el Congreso. Dentro de este orden de ideas, nos hablan acerca de los juzgados de menores en su artículo 2, nos pasamos a la conservación de la nacionalidad, artículo 3, eso no lo vamos a leer ahorita, y en el artículo 4 nos habla y nos explica gobierno de facto, el gobierno de la República organizado de acuerdo con el Estatuto Fundamental de Gobierno y sus reformas conservará sus funciones hasta que tome posesión la persona electa al cargo de presidente. La misma Carta Magna deja un ámbito temporal en el cual resguarda a esa figura que iba a ser la transición de gobierno para que no existiese una anarquía dentro de nuestra sociedad y no existiese un desorden de administración. ¿Qué quiere decir eso? Que los funcionarios que estaban hasta el sol de la Carta Magna iban a ser los encargados de entregar la institucionalidad, valga la redundancia, de sus instituciones a la gente entrante para poder empezar a que el aparato estatal tuviera engranaje y funcionalidad de lo mismo, ¿verdad? Dentro de ese orden de ideas, en el artículo 6 nos establece la Asamblea Nacional Constituyente dará posesión de sus cargos a los diputados declarados electos por el Tribunal Supremo Electoral el 14 de enero de 1986. Ahí, en ese preciso momento, empieza la funcionalidad del Estado contemporáneo de Guatemala, el cual hasta el día de hoy tiene entre sus luces y sombras la ejecución de llevar y establecer el bien jurídico tutelar, que es nada más y nada menos que el... A la muchacha, como hablan todos al mismo tiempo. El martes los quiero ver así. Bien común. El bien común. Va. Dentro de ese orden de ideas, para poder analizar la ley del organismo ejecutivo, vamos a empezar y vamos a iniciar con lo que establecen sus 6 considerandos.
Vámonos en el segundo párrafo del primer considerando. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a las personas y a la familia. Su bien supremo es la realización del bien común, siendo el deber del Estado, además de garantizar a los habitantes de la República la libertad, bla, 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 bla. Ahí vemos cómo la figura tutelar del Estado dentro de la sistematología de su función resguarda y protege a los habitantes. Nos vamos a la Constitución y entendemos que es desde el momento de su concepción hasta su muerte. Y entendemos que el Estado es eminentemente garante. ¿Se acuerdan que la vez pasada les explicaba de que el viejito loco aquel, usted papá, usted mamá, hasta cierto punto tenía razón, porque el Estado debe ser un ente garante, más no gerente. Es por eso que les hice comentario de la ley de... la ley de tránsito, que a mi criterio inconstitucionalmente predispone ciertos elementos de ventaja aplicando intereses a una cuantía preestablecida y determinada, por dar un ejemplo. Nos vamos a su segundo considerando. En su segunda línea nos establece la obligación del presidente de la República para que en ejercicio de su iniciativa de ley remita al Congreso de la República el proyecto de ley del organismo ejecutivo a fin de modernizar y hacer más eficiente la administración pública. ¿Se acuerdan de la primera clase? Nos vamos y entendemos que la función administrativa es la serie de actividades que el Estado realiza a través de sus órganos administrativos en la prestación de servicios públicos para alcanzar el bien común. Ahí anoten en el segundo considerando que es la función administrativa del Estado. Ahí está fundamentada la función administrativa del Estado. También el considerando primero. Ahí también está fundamentada la función administrativa del Estado. Dentro de ese orden de ideas, también entendemos que las relaciones interorgánicas consisten en el conjunto de relaciones que se dan entre los órganos administrativos cuando estos interactúan entre sí. Ahí existe también el fundamento de las relaciones interorgánicas, porque nos está obligando que la obligación del presidente de la República para que en ejercicio de su iniciativa de ley le remita al Congreso esa acción en el cual se le dé el proyecto de ley del organismo ejecutivo. Ahí está el fundamento de las relaciones las relaciones interorgánicas. Por ejemplo, una de las relaciones interorgánicas es cuando a mí, por parte del Ministerio Público, PNC, PGN, bomberos o lo que sea, me solicitan la anulación de multas por exceso de velocidad en fotovelocímetros, dado de que estaban cubriendo cierta emergencia o qué sé yo. Por relaciones interorgánicas y por elementos constitutivos que vayan a garantizar el bien común, yo tengo que ceder a aplicar esa prerrogativa en vehículos institucionales. Hasta acá vamos bien, jóvenes, analizando. Quiero ir considerando por considerando, porque considerando es la parte más elemental y esencial de cualquier normativa. Eso es lo que yo necesito. Ya después, los organigramas con un ¿cómo se llama? Esquema, se los mando, es fácil de entenderlo. Pero necesito que la parte filosófica y elemental de las leyes, que es a través de los considerandos, se analice y les quede claro. Y comprendan el enlace que debe de haber entre la parte legal y la retroalimentación que a la ley le da la doctrina, cosa que teníamos en divergencia la vez pasada con no me acuerdo quién, que estábamos analizando puntos primordiales de doctrina y acciones legales. Pero acá ya los amarramos para entenderlos. ¿Vamos bien o dudas? Está bonita la novela, ¿va? Va, démosle pues. Dentro de ese orden de ideas, pasamos al tercer considerando. Bueno, perdón. Nos establece también
en su parte concluyente a fin de modernizar y hacer más eficiente la administración pública. ¿Se acuerdan de que uno de las características del derecho administrativo es en lo que se les mandó, en el material de apoyo que se les mandó, es dinámico, dice, cambia constantemente. Ahí está fundamentada una de las características del derecho administrativo, el fin de modernizar y hacer eficiente la administración pública. Ahí estamos viendo el dinamismo con el que trabaja el derecho administrativo como tal. Otra que se encuentra establecida dentro de este considerando como parte filosófica y elemental es su subordinación a la Constitución, que dice, la Constitución, perdón, la ley no dice, la ley establece o preceptúa. Entonces, nos establece el segundo considerando, la Constitución Política de la República establece sus disposiciones transitorias y final. En ese preciso momento nos está aclarando que dentro de las características del derecho administrativo encontramos en su segundo considerando en la primera línea la característica de subordinado a los elementos constitucionales como tal. ¿Estamos? Nos habla también dentro de este orden de ideas que la obligación del presidente de la República para ejercer desde su iniciativa de ley se remita al Congreso. Nos está hablando de que no está codificado porque no existe un cuerpo legal que aglutine todas las normas administrativas. Solo nos está hablando de una ley del organismo ejecutivo. ¿Estamos? Y pues ya sabemos que de conformidad con la doctrina es un derecho público. Bueno, dentro de ese orden de ideas pasamos al tercer considerando, que nos vamos a ir a establecer y analizar sus últimas 3 líneas, según el cual el Estado no se arroga funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individual o libremente asociados. Dentro de ese orden de ideas nos está hablando que de conformidad con lo que establece nuestra Carta Magna, segunda fundamentación, tercer considerando, segunda fundamentación de subordinación que tiene el derecho administrativo es que en el párrafo 118 constitucional infiere que el Estado guatemalteco ha de regirse según el principio de subsidiariedad y según el cual el Estado no se arroga funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individuales, funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individuales y libremente asociados. Este considerando nos está estableciendo el principio de democracia. Aquí nos está diciendo que todo ciudadano individual o libremente asociado puede ser a través de las funciones ejecutadas dentro del derecho administrativo cualquier cambio o necesidad que quiera realizar, ¿verdad? O sea, cada uno va teniendo sus procesos, pero vamos a tener que ir entendiendo cómo es el dinamismo del derecho administrativo para ir comprendiéndolo. Dentro de ese orden de ideas pasamos al cuarto considerando. Aquí en el cuarto considerando vamos y anótenle personalidad del Estado. Aquí está, si tienen su constitución a la mano, por favor, ábranla en el artículo 140 y lo leemos rápidamente. Nos establece personalidad del Estado. Si yo les aconsejo que el epígrafe lo marquen verde y lo amarillo sea lo importante. Así me facilitó a mí el estudio. Bueno, acá es donde empieza en la parte orgánica de la Constitución Política de la República como tal. Acá es donde empieza a determinar que desde nuestra Carta Magna se establece una funcionalidad orgánica establecida en cada uno de sus 3 distintos órganos relacionados a la administración pública relativa a la Quinta República de Francia, en la cual se establecieron los frenos, pesos y contrapesos de la distribución de administración pública como tal. E inicia con el Estado de Guatemala. Dice, Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano,
organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Si vemos el cuarto considerando de la ley del organismo ejecutivo, vamos a entender que la representación soberana está establecida y fundamentada dentro de este considerando, y acá nos está diciendo que el ejercicio de la función pública y representativa tiene que ser por el organismo ejecutivo, y le brinda el depósito de la representación del Estado al organismo ejecutivo axiológicamente al Estado a través del artículo 140 constitucional. Y nos dice, dentro del mismo considerando, es republicano, de promaga, nos hace un copy-paste del artículo 144 establecido dentro del cuarto considerando de nuestra ley del organismo ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley del organismo ejecutivo está nuevamente subordinada y equitativamente organizada con la materia constitucional para su funcionalidad como tal. Entonces, vemos que acá nos envía a que los ciudadanos se involucran en la toma de decisiones. Acá nos están hablando de la alternancia de poder, nos están hablando principalmente de la democracia y nos están hablando específicamente del dinamismo y de la, ay Dios mío, del dinamismo, y ahorita les digo la otra porque se me acaba de ir. ¿Dónde están las características del derecho administrativo, mucha? Espérenme, jóvenes, disculpen, porque ahorita se me fue esa palabra. Aquí está. Del dinamismo y de la novedad, de la juventud del derecho administrativo que se va a dar en ese preciso momento, en 1985, porque está dentro de esa figura como jovial, como novedad dentro de un ordenamiento jurídico en la relación de las tomas de decisiones de las personas. Jóvenes, vamos bien, no me van entendiendo lo que yo les quiero explicar del espíritu de la ley para que podamos comprender. Si ustedes no entienden la ley del organismo ejecutivo, aunque me reciten todos los libros del profesor Hugo Calderón y aunque me hablen de Hans Kelsen y todo, no van a entender absolutamente nada. Esto es como cuando estábamos en cuarto bachillerato. Si no entendíamos ¿qué les digo yo? Ecuaciones, jamás íbamos a entender los tiros parabólicos en física. Teníamos que entender algo de matemática para poder pasar a física fundamental. Entonces, esto es así, muchachos. ¿Me van entendiendo? A mí me preocupa eso. Bueno, démosle pues. Me quedo en que sí van entendiendo. Entonces, dentro de esa estructura, vamos a analizar otra vez qué es un derecho público. Anoten ahí. El derecho público es otra de sus fuentes, que es un derecho público, dice, y acciones públicas y en la provisión de los servicios de sus intereses, así como en la fiscalización ciudadana de la administración pública. Volvemos nuevamente a otro elemento fundamental democrático que le delega a la función ciudadana el control y el poder del ejercicio de la modificación, creación y extinción de leyes como tal. Pasamos al quinto considerando. Dentro del quinto considerando vamos a anotar aquí, miren jóvenes, hasta aquí arribita, si lo logran ver, pónganle división administrativa. De conformidad con el artículo 224, nos regresa a la Constitución Política de la República de Guatemala y nos vuelve a establecer que la subordinación constitucional que tiene el derecho administrativo. Vamos al artículo 224
Aquí estamos, miren, y anoten también ahí las características. No, perdón. Dentro de sus características, pónganle ahí. Ay, a la gran diabla. Aquí está. Derecho público. Pónganle ahí derecho público también. División administrativa. La administración será descentralizada, entendiéndose por descentralización el proceso mediante el cual el gobierno central delega la ejecución y el control administrativo de ciertas funciones a entes distintos de sí mismo. La administración descentralizada se establecerá en regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales y podrán... Miren el segundo párrafo constitucional, establece la generalidad de la ejecución y funcionalidad del organismo ejecutivo y en el considerando 5 determina específicamente la funcionalidad del organismo ejecutivo como tal. La Constitución siempre tirando a lo general y la ley del organismo ejecutivo siempre buscando lo específico. Obviamente fundado, siempre sometido a la normativa constitucional. Pasamos entonces al considerando número 6 y entendemos que existe nuevamente la característica de dinamismo en el considerando número 6. La estructura del organismo ejecutivo ya no responde adecuadamente a las exigencias de la población. Vemos el dinamismo y vemos nuevamente lo jovial. En esa época, los jóvenes de esa época eran supremamente distintos a los jóvenes de la época en la que se creó y se fundó el Estado como tal, el Estado de Guatemala, la división política que se hizo en Centroamérica, hasta donde llegamos. Imagínense cómo ha cambiado el derecho administrativo de esa época para acá. Si considerando que cada generación se computa en 5 años y esta babosa tiene 40 años, tiene mi edad, imagínense, ustedes piensan completamente diferente a lo que yo pensaba cuando cuando yo tenía la edad de ustedes, y no obstante estamos estudiando la misma ley que ha sufrido cambios mínimos. Entonces, entiendan cómo es que lastimosamente la estructura del Estado sí requiere ciertos cambios, sí es necesario ciertos cambios, pero deben de ser cambios bien puntuales y bien establecidos, ¿verdad? Lastimosamente, con las actuales vacas que tenemos, yo no me animaría a hacer un cambio, yo preferiría seguir con lo que estamos, pero bueno, eso es criterio de cada uno, ¿verdad, mucha? Entonces, regresamos. Que la situación que necesariamente debe ser replanteada cuando así la base de una nueva administración pública capaz de satisfacer las demandas del nuevo milenio. Ahí ya se empezaba a visorar lo que el nuevo milenio iba a traer 40 años después. Imagínense eso, ¿verdad? Ya empezaban a analizar todo. Tristemente, nunca se imaginaron que, bueno, ¿qué podemos decir, va, muchachos? Si tenemos en la zona 3 un basurero, ¿verdad? Pero hay que quede mejor. No es mi función analizar más allá que solo brindarles clase. Entonces, dentro de ese orden de ideas, quiero saber si vamos entendiendo el espíritu de la ley, su conceptualización, las características que existen dentro del mismo, y les voy a dejar tarea para que vayan estudiando, sacar las características que se consideren entre ustedes existentes dentro de la ley hasta el artículo 7, porque es hasta donde vamos a abarcar el día de hoy. Después ya vamos a entender cómo funcionan cada una de las secretarías,
cómo se desperdicia cómo se utiliza la funcionalidad en los ministerios y el resto. Pero bueno, vamos bien, jóvenes. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Nítido. Apaguen Operación Triunfo un ratito y dejen de estar viendo, no sé qué estarán viendo ahorita. Y después entramos mucha, de verdad que sí. Me urge y me... Licenciado, Josué, contame. solo podría repetir la instrucción, solo capté hasta el artículo 7, perdone. ¿Qué es lo que no captaste? Solo logré escuchar la existencia hasta el artículo 7, pero no lo anterior, perdón. Ah, no, solo les dije que es una tarea enfocada a que vayan estudiando de una vez y que vayan remarcando hasta el artículo 7 las características doctrinales que hemos estudiado y las relaciones con otras ramas del derecho y todo lo que puedan encontrar dentro de la ley del organismo ejecutivo hasta el artículo 7, que es la generalidad. Después ya vamos a estudiar lo relativo a las secretarías, a los ministerios y todo lo que esta ley, gracias a Dios, es muy pequeña, que son 50 y pico, 50 y ¿cuántos son, mucha? 55 artículos, 56 artículos que vamos a estudiar para que podamos entender. Eso lo vamos a entender en la próxima clase. Bueno, vamos pues. Ámbito de la ley. Escríbanle en el epígrafe temporalidad. Principio de temporalidad. Escríbanle porque eso es muy bueno. La presente ley desarrolla los preceptos constitucionales sobre la organización, atribuciones y funcionamiento del organismo ejecutivo. Lo que les estaba diciendo. La presente ley desarrolla los preceptos constitucionales sobre la organización, atribuciones y funcionamiento del organismo ejecutivo. Y la temporalidad de la ley inicia con los transitorios de la Constitución en el momento de su creación. Ese es el enlace que hay de la ley del organismo ejecutivo con la Constitución. Esa es su temporalidad y es donde inicia la ley del organismo ejecutivo. Si en el examen privado les dicen, hábleme del ámbito temporal de la ley del organismo ejecutivo y su iniciación, bueno, inicia al concluir la Constitución Política de la República de Guatemala y su ratificación, abre un ámbito temporal en relación a la toma de posesión del presidente entrante, que en ese tiempo era Vinicio Cerezo como presidente y Roberto Carpio Nicol. Así van ganando tiempo. Roberto Carpio Nicol de vicepresidente, el cual se le dio un tiempo prudencial para que emitieran en su iniciativa de ley, en su derecho de iniciativa de ley, un proyecto de ley de organismo ejecutivo que el organismo legislativo tenía que estudiar y tenía que someter a un proceso correspondiente de vigencia y de creación de norma para su funcionalidad. Ahí en un examen privado se robaron 3-4 minutos. ¿Oyeron? Competencia del organismo ejecutivo, artículo 2. Vamos en el párrafo, en las últimas 4 líneas. El ejercicio de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno con las cuales debe coordinarse las entidades que forman parte de la administración descentralizada. Ahí volvemos otra vez a hablar del... ¿Dónde está esto? Ahí volvemos a hablar de... ¡Ah, la grande! Ya perdí. Mucha, qué difícil es dar clases así, por Dios santo. Ahí empezamos a entender la función administrativa, que es pónganle ahí, anótenle, función administrativa del Estado, artículo 2, segundo, después leámoslo todo. Dentro del marco de las funciones y atribuciones constitucionales y legales de los órganos que lo integran,
compete al organismo ejecutivo el ejercicio de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno con las cuales deben coordinarse las entidades que forman parte de la administración descentralizada. Esto es lo importante, lo amarillo. Si lo logran ver ahí, pónganle ahí función administrativa del Estado en relación al significado del derecho administrativo como elemento, ¿verdad? Ahora bien, pasamos al artículo 3. Delegación. Lo importante ahí son las 3 primeras líneas. Las funciones de gestión administrativa y de ejecución y supervisión de la obra y servicios públicos podrán delegársele a terceras personas. Entendamos una cosa. La función pública es indelegable. ¿Eso qué quiere decir? Constitucionalmente, la función pública es indelegable. Vámonos al artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, en el artículo 154 nos está estableciendo que la función pública es indelegable. Sin embargo, cuando, Claudia, me hiciste una carita de no entiendo, ¿o qué está pasando? Disculpe, Alex, fue un teclazo. Ok. Si no comprendes, no tengas pena. Me interrumpes y paramos acá la explicación y hasta que te quede claro. Va, miren pues mucha. La Constitución Política de la República de Guatemala nos dice: los funcionarios son los depositarios de la autoridad responsable legalmente de su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superior a ella. Punto. Y hablábamos la vez pasada que se acuerdan que yo me equivoqué, que la ley lo permite. La ley no es no se puede hacer lo que la ley permite, sino lo que la ley no prohíbe. Y que se establece que los funcionarios están supeditados a lo que la ley manda. Estamos claros, ¿verdad? Ahí en ese artículo se comprende. Las funciones y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Eso es lógico, ¿verdad? La función no es delegable excepto en los casos señalados por la ley y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Y dentro de ese orden de ideas, el artículo 3, anótenle, artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos está estableciendo de que la función pública es indelegable salvo cuando lo considere necesario el organismo ejecutivo. Pero ¿qué sucede? Entonces yo soy alcalde y puedo delegarle la función administrativa del cobro del YUSI a una empresa particular. No, señores. Esta es la ley del organismo ejecutivo y la ley del organismo ejecutivo en su creación establece la delegación de la administración pública a un tercero. El Código Municipal no lo establece. ¿Me explico? La función del Código Municipal es tácita y expresa en relación al cumplimiento que se debe dar por parte de las municipalidades. También tiene su ley cada una de las instancias respectivas y todo tiene que ir coordinado y debidamente fundamentado. Perfecto, démosle el cobro de, ¿qué les digo yo? Démosle el cobro de los, ay, Dios mío, de las, ay, ¿cómo es que se llama esto? Alguien que me ayude mucho. De los fondos privativos del registro mercantil. Démosle la delegación de los fondos privativos del registro mercantil. Fondos privativos de una institución se refiere a la riqueza que la misma institución proporciona en alguno de los trámites generados o de las acciones que haga y en los cobros y rubros en calidad de honorarios que se hagan por parte de la administración pública al particular y que estén debidamente facultados y autorizados por la, valga la redundancia, autoridad competente. Entonces, bueno, perfecto, démosle a, ¿qué les digo yo? Autocasa.
Bueno, ustedes están muy jóvenes para recordar eso. Démosle a Bancafé, démosle la capacidad de generar los fondos privativos. No, señores. Ellos podrán como banco resguardar el dinero que entre de la funcionalidad, pero ellos jamás van a poder generar la riqueza de una institución, salvo que exista una normativa que los faculte para tal cosa. Me voy explicando, jóvenes. Una dependencia institucional de un ministerio se rige directa y exclusivamente por la supremacía administrativa que la ejerce ministros y viceministros y todo lo que respecta o las secretarías o lo que la conformen, más nunca un registrador mercantil. Pero va a decir el registrador de la propiedad que la entidad del registro de la propiedad es autónomo, tiene su propia ley, tiene su propia forma de administrarse y tiene su propio presupuesto de ejecución. Entonces acá es donde empezamos a ver lo infinito del derecho administrativo, mucha lo enorme del derecho administrativo, porque cada institución va teniendo sus presupuestos, su forma de ejecución, su forma de captación. Todas y cada una de las instituciones del Estado van a tener sus acciones individuales como institución, siempre supeditadas a la Constitución Política de la República de Guatemala y ratificadas por la ley ordinaria que los vaya a regir. ¿Entendemos, jóvenes? ¿Hasta acá vamos bien? Nítido. Va, perfecto. Me quedo bien, me quedo ya tranquilo. Va, entonces nos queda claro Perdónale. que la acción... ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Wilson Gómez. Ahí estás, ya me apareces. ¿Qué hubo, Wilson? Contame. Solo, si puede dar otra explicación así rapidita de este último artículo que sí me costó un poco entenderlo. Va, vamos. Regresemos. La delegación de la función administrativa del Estado es indelegable. Vos, Ministerio de Finanzas Públicas, no me podés poner a mí a hacer la función de ir a hacer avalúos de una propiedad, porque eso es competencia del DICABI, por darte un ejemplo. Dirección de Bienes Inmuebles, ¿no es? Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas, bueno, DICABI, va. No me puedes dar esa función a mí, vos no me puedes delegar a mí esa función, porque eso es una función administrativa exclusivamente de la dependencia institucional llamada DICABI del Ministerio de Finanzas Públicas. Ahora bien, si se crea en la libertad del ámbito administrativo por parte del ministerio o en su caso de la presidencia, un decreto, ay, Dios mío, un decreto, tiene que ser un decreto que establezca que me estás facultando a mí la capacidad de ir a realizar los avalúos de una propiedad y yo pueda hacer el cobro de mis honorarios a tu persona, no hay problema alguno. ¿Ya? De eso no hay ningún problema. Pero tiene que ser exclusivamente una acción determinante de una funcionalidad por parte del organismo ejecutivo contemplado en la ley del organismo ejecutivo. Entonces, no hay problema alguno. Yo soy alcalde municipal y me voy a amparar en el artículo 154 para decir, bueno, yo tengo una empresa de cobros, Chepe se presta o ¿qué les puedo decir yo? Esta babosada que hay en todos lados, estas cooperativas o qué sé yo.
y yo voy a hacer el cobro de la recaudación del UCI y de cada UCI generado voy a cobrar un porcentaje de comisión, eso no se puede. ¿Por qué? Porque la municipalidad administrativamente se rige por su ordenamiento legal y jurídico llamado Código Municipal. Entonces, a las municipalidades no se le pudiese aplicar este imperativo artículo para que determinen su función, porque ellos no pueden irse a lo que establece el artículo 154, porque la Constitución emana el Código Municipal y el Código Municipal rige la uniformidad de las funciones administrativas de las municipalidades y cómo deben de ejecutarse sus acciones. ¿Me explico, Josué? O Wilson, no sé quién fue el que me habló. Sí, fui Oli, ya me quedó ahorita más claro. Muchas gracias. Ya, jóvenes, si me estoy haciendo un trabalengua, es que el derecho administrativo es un rompecabezas de 1000 piezas, ¿va mucha? Una pieza tiene que quedar bien clara para poder poner la otra, ir armándolo para que se vaya entendiendo. Pero todo vamos a ir a parar a quedar a la Constitución, pero cada ley tiene que ser debidamente analizada en su generalidad. No nos va a dar tiempo, pero por lo menos vamos a tratar de analizar las más generales para que podamos entender la sistematología que se da dentro de la administración pública. Entonces, sí necesito, jóvenes, de que si no me van cachando, me interrumpan y regresamos a replantear. ¿Estamos? Vaya, nítido. Entonces, nos queda clara la delegación de la administración pública en relación a su función de gestión administrativa y cómo es que puede ella establecer la delegación que corresponda a través de la ley del organismo ejecutivo. Eso sí, ya lo tenemos. La excepción constitucional que tiene dentro de la misma Constitución, porque si ustedes leen el artículo 154, establece: la función pública no es delegable excepto en los casos señalados por la ley. Y esta es una de las leyes. Y el artículo 3 dice: la modalidad del ámbito material del régimen de la delegación se establecerá por acuerdo gubernativo que deberá publicarse en el diario oficial. No son delegables las funciones normativas, reguladoras y financiación subsidiaria. ¿Estamos? ¿Vamos entendiendo ahí, jóvenes? Bueno. Perdón, ¿quién me habla? Fátima, ya me apareciste. Contame. Sí, le vamos entendiendo. Ok, gracias. Jóvenes, yo me imagino que ya les mandaron un montón de babosadas que les mandé ahorita, que logré conseguir, y les voy a mandar otro libro. Obvio, no nos va a dar tiempo de... No, hombre, tranquilo, Jerónimo, hombre, suave, suave. Obviamente no nos va a dar tiempo. Espero contribuir con el enriquecimiento de su biblioteca. Yo en lo particular sí me creo que dentro de 2 años y medio ustedes van a estar estudiando el privado, o no sé si ¿cuándo cierran? ¿El otro año cierran? ¿O no? Sí, le dije el otro año. Bueno, entonces dentro de 1 año y medio, primeramente ellos van a estar estudiando sus privados y espero que les sirva de verdad esa documentación. Espero de verdad, desde el fondo de mi corazón, que les sirva y que se ahorre un poquito de centavos, ¿oyeron? Y si consigo más, se los mando. Si otra clase, también se los voy a mandar. Lick, perdone, y para efectos de este curso, ¿cuál nos sugiere usted, con qué material prefiere que empecemos? ¿Cómo así? Digamos, es que nosotros recibimos bastante material. Yo por andar en carretera no he podido abrirlo, pero supongo que han de ser libros o han de ser pequeños folletos. Entonces, para efectos de su curso, yo le preguntaba con cuál de toda esa información usted nos recomendaría que empecemos para que podamos aprovechar de una vez el conocimiento del material y lo de su curso. Mire, mucha, todavía acabo de conseguir otro libro. Yo en lo particular
no solo porque era amigo de mi viejo, yo lo conozco muy bien, le recomendaría el libro del licenciado Hugo Calderón. Y yo, para mí es una de las pocas eminencias que aún quedan vivos, bendito sea Dios. No obstante, nadie es perfecto, solo Dios. Entonces, con los otros, vayan amarrando. No impriman todo, porque si no se van a gastar un platal, o sea, prácticamente es como que hubieran comprado lo mismo, ¿verdad? Entonces, vayan abriendo los libros y vayan enriqueciendo, no sé, tomen captura, peguen aquí, peguen acá y vayan armando sus folletos de estudio, su material de estudio ustedes. Pero yo sí les recomiendo inicien con el libro del maestro Calderón, que es mi respeto para mí. Pero igual, la libertad de estudio es de ustedes, ¿verdad, jóvenes? Eso te recomiendo, Juanfra. Ok, gracias, Lick. Ok. Jóvenes, no nos dio tiempo de analizar los otros, nos quedamos en el 3, no nos dio tiempo de analizar los últimos porque a las 1:30 empiezan la otra clase, ¿verdad? Así es que les pido 1000 disculpas por el atraso. Vuelvo y me repito, si quieren que nos conectemos para recuperar un poquito de tiempo el sábado o el domingo, por mí no hay ningún problema. O si quieren, bueno, mañana tienen más cursos, ¿verdad? Entonces, creo que sería difícil mañana. Si no, pues ni modo, ¿verdad? Podríamos ¿qué es? Jueves, el martes que esté allá presencial, podríamos alargarnos, qué sé yo, 15 minutos para tratar de abarcar más. Por mí no hay ningún problema. Ustedes mandan al final. Yo igual tengo que esperar que baje el tráfico de Guatemala para poder ingresar. Ustedes dicen, jóvenes, no es que los quiere echar, pero órale pues porque van a entrar tarde al otro curso. Y les mando un fuerte abrazo, jóvenes. Con cuidado. Feliz noche. Gracias, Lick, feliz noche.